Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la 15ª edición del FESAL, este año, bueno, por pandemia, de modo online. Y hoy tenemos el gusto, el placer, la dicha de encontrarnos, de charlar, de entrevistar a Marcel Sombos, que es licenciado en comunicación social, es cineasta, es profesor, correntino de pura cepa. Ha ganado 13 premios nacionales del Inca, varios premios internacionales. En 2011, Marcel, junto a otro grupo de compañeros, fundaron el Festival Huácaras, que es un festival regional. Y en el 2013, junto a 4 productoras, crearon la Federal Distribution Internacional. Y en 2017, la revista Cinetosis, que lleva la marca, diríamos, del cine del NEA. Sus trabajos fueron programados en festivales internacionales y en canales de televisión argentinos y latinoamericanos. Dirigió más de 20 documentales y ficciones, entre los que se destacan Se Escucha, que recorrió más de 30 festivales internacionales, ha ganado varios premios. Le han seguido las series documentales Cuatro Guitarras, Rastros de Rodolfo Walsh, el telefilm El Tiempo Detenido y Argentino. La serie de ficción Pueblo que fue, y en 2017 ganó por Argentina el premio Doc TV Latinoamérica con Isabel la Criolla. Y en este caso hablamos con Marcel Sombos porque su película 8.989, no sé si él prefiere que lo diga así, que sería 8 de septiembre de 1989, la cual dirigió, editó y escribió, es parte de la competencia argentina de este 15º FESAL. Hola Marcel, ¿cómo te va? Ulises, Te veo un querido. paisaje, te veo un paisaje hermoso desde acá, a diferencia de Bueno, mi pared blanca. somos de Y acá, somos de acá. Vos sabés que Teresa Parodi un poco nos decía, ¿no? De que a nosotros el paisaje nos traspasa, digamos, ¿no? No es solamente la vista, digamos, como la gente del sur que mira solamente las montañas preciosas, sino, bueno, nosotros tenemos este paisaje horizontal, este es un típico paisaje del litoral con lagunas y árboles típicos de acá, así que, bueno, desde acá los recibo, desde Corrientes, de Santa Ana de los Guácaras, que es un pueblito muy chiquito de Corrientes. bueno, desde donde se realiza el festival, y además me das el pie para decir que desde donde vos realizás todos tus trabajos, o sea, sos un correntino que hace cine, que cuenta historias de Corrientes, y en este caso la película que nos convoca, ¿sí? El documental que participa de la competencia argentina del FESAL, 8.9.89, cuenta, cuenta una historia que ha pasado a ser mítica en Corrientes y para los chamameceros del país, que es la historia de la delegación, ¿no? La historia ¿Mm? de ese grupo de músicos donde se encontraba, que podríamos decir, la selección argentina de los chamameceros, y que, Totalmente. bueno, tras un grave accidente que ocurre el 8 del 9 del 89, como lo marca el título del documental, pasan a ser como una leyenda. Hasta ahí voy Ujú. a contar yo. Ahora quiero, claro, no voy a spoilear, y ahora quiero que vos me cuentes un poco cómo te atreviste a meterte con esa leyenda, porque me imagino porque guarda mucho, además de leyenda, de misticismo. Eso es lo que también se Ujú. puede ver en el documental. Contame eso. ¿Cómo fue que digo? Porque me imagino que lo habrás pensado bastante, porque es una película que toca el corazón de los folcloristas y de los correntinos en particular. Por supuesto. No, bueno, el 8 del 9 del 89 para nosotros es una fecha, por eso así se llama la peli, digamos, porque en verdad hay un antes y un después de esa fecha para el folclore del litoral, le podemos llamar, o de la Mesopotamia, porque en verdad siempre hubo músicos chamameceros, pero en mi caso, digamos, yo siempre lo cuento, ¿no? Son dos cosas que siempre me acuerdo, que es el gol de Maradona a los ingleses y me acuerdo del 8 al 9 del 89
como dos marcas regionales, ponerle uno bien nacional y el otro muy regional, de mi viejo escuchando la radio y buscando noticias por ese día, porque en realidad nosotros veníamos escuchando Madonna, Michael Jackson, Elton John y demás yerba, y cuando sucede el 8/9 del 89, un poco toda la región se convulsionó porque nos damos cuenta de que tenemos artistas en la región. Empezamos a descubrir a partir de la muerte, digamos, ¿no? Y eso nos hace mirar al espejo. Entonces, obviamente que es una fecha clave para la música, clave para mí, yo tenía 14 años en ese momento, entonces a mí me hace cambiar, no dejo de escuchar jazz electrónico, pero el chamamé en mi música, es la música que llevo en la sangre y es la música típica de esta región, de la cual me siento muy cómodo registrando cosas. Y en sí es misticismo, por supuesto. El payé es parte de nuestra cultura, así como como este paisaje, como este calor y demás. Nosotros somos muy místicos, extremadamente místicos, mucho más místicos que cualquiera. Lo racional por ahí se cae a pedazos, digamos, ¿no? Y obviamente, un poco en 8/9 del 89 trato de registrar eso, en verdad te lo cuento, lo descubro en rodaje, cuando empiezan a suceder cosas en rodaje, y me doy cuenta, y cuando me doy cuenta lo convierto en un sello. Yo siempre digo que uno es un error, dos es un estilo, entonces lo convierto en un estilo, y empiezan a suceder cosas. Entonces los directores de fotografía, los cámaras que estaban trabajando ya sabían que no tenían que cortar, tenían como ciertas indicaciones para poder trabajar ese tema, así que fueron sucediendo cosas muy extrañas durante el rodaje y que son parte de esa narración, digamos, que es el documental. Y después, obviamente, que es una historia que a mí siempre me partió la cabeza y siempre fue un desafío, ¿no? Tener una historia tan grande, tener una historia tan potente, fue realmente un trabajo muy arduo. Nos llevó a Francia, a trabajar en Francia, trabajamos mucho acá, pero también, ¿sabes qué, Ulises? Acá en la región teníamos mucho muy mito también con respecto al accidente. Hubo mucha mentira, hubo demasiada mitificación del accidente, así que creo que era una deuda, porque normalmente, yo siempre digo también esto, ¿no? Normalmente nosotros, los de nuestra generación, estamos filmando deudas, porque somos como los primeros que estamos filmando. Por ahí liberamos el juego a los más jóvenes que puedan filmar sus cosas, y nosotros filmamos las deudas que tiene la región con la historia, ¿no? Y esta era una deuda enorme que tiene el audiovisual con la historia chavamecera, así que, bueno, me tocó a mí, espero que lo haya llevado bien, digamos. Los que vean el documental en un rato se van a encontrar, además con una historia que es leyenda y que incluso tiene como roces así de cosas increíbles, ¿no? Cargadas de misterio, cargadas como de un halo mágico, si se podría decir, ¿no? Totalmente. En varias de esas historias, pero también vos tuviste la suerte, como documentalista, de contar con un archivo impresionante. Sí, no es Contá un suerte, poco, Ulises. no, porque lo que yo pienso que es, como no sabemos cuidar nuestros archivos, y esto lo Totalmente, digo como argentino, ese archivo se podría haber perdido, ¿no? En estos 30 años. Y por suerte totalmente. hubo alguien que lo conservó. Contame un poquito de la cocina de ese archivo que es tan valioso, tan valioso. No, y no solamente valioso, sino inédito. En verdad, yo cuando descubro en la investigación de que había una cámara adentro del colectivo en el viaje, fue una línea de investigación que se abre enorme y que obviamente siempre lo digo también a esto, fueron 4 visitas al que tenía el archivo. La primera me dijo no, la tercera me dijo no sé, y la cuarta con un vino me dijo que sí, digamos, él lo mantenía. Era difícil poder sacar ese archivo, en verdad un archivo súper valioso porque nunca se había visto el colectivo de la tragedia. Siempre se vieron fotos del colectivo roto, que era un golpe bajísimo, que también es un trabajo que hicimos muy fuerte de no caer en golpes bajos y demás,
Pero el archivo, sí, yo últimamente, Ulises, en todas mis obras estoy trabajando en archivo, es más, tengo un archivo enorme, estoy catalogando archivos, soy un archivista enfermo del archivo de la región, creo, me doy el honor de tener el archivo más grande de la región, tal vez. Tengo mucho material y esto era un desafío enorme porque en verdad no lo tenía. Eh, el archivo para mí es parte fundamental, no solamente de mi obra, sino de la imagen de una región, ¿no? De lo que hicieron antes, de lo que se han registrado, hasta los cumpleaños de 15 te digo, ¿viste? En verdad, para mí es mucho más amplio eso y me parece que habla mucho de nosotros, de lo que somos y de lo que fuimos, por supuesto, con el archivo. Este material realmente fue un regalo y se estructuró todo en base a ese material. Muchos de los que sobrevivieron y los que estuvieron dentro de la delegación, ver el archivo ha sido muy conmovedor porque no se acordaban a dónde estaban, cómo eran, quién estaba. Entonces fue muy interesante poder hacer ese recorrido con varios de ellos, poder reconstruir la historia a partir del archivo. Entonces fue sumamente importante, casi te diría una prueba de esa historia, ¿no? Marcel, no, lo del golpe bajo lo dijiste vos y yo te lo iba a destacar porque es una película donde si vos hubieras querido, hubieras hecho, Sí, digamos, sí, hubieras un caído guiso. permanentemente en el golpe bajo y los que vean la película se van a dar cuenta de que no se van a encontrar con eso, si bien es una película donde hay muertes y hay dolor, vos todo el tiempo te cuidás de esa parte y preferís jugar con la leyenda y con el misticismo sin caer en el golpe bajo. Me imagino que eso fue otro trabajo, ¿no? Porque era, a ver, uno como espectador hay momentos donde se te hace el nudo en la garganta y me imagino que se les va a hacer a los que la vean porque es inevitable, pero al no seguir pegando es como, bueno, hasta acá llegamos. Sí, en verdad fue un trabajo muy arduo, te digo, Ulises, con respecto a eso. En verdad es tan básico como esto, yo los conozco y son mis amigos, muchos de los hijos de los que murieron. Y es como que tu viejo muera en un accidente de tránsito y todos los años te muestran el accidente. Es así, lo que están viviendo, todos los años ellos están viviendo la muerte de su padre con imágenes de un colectivo roto, con imágenes de gente flotando, y eso en verdad es lamentable para el cine, digamos, ¿no? Yo siempre digo que el cine tiene que ser un poco más reflexivo, tiene que ser mucho más complejo que eso fácil, digamos, ¿no? Eso dejémosle a otros formatos un poco más urgentes, que hagan alarde de su urgencia, digamos. Pero me parece que en el cine no se puede permitir ese tipo de cosas o ese tipo de recursos facilistas, ¿no? Que normalmente nosotros se nos pone en el camino ser efectistas, ¿viste? Ser Uh -huh. efectista porque queremos agarrarlo al espectador y tenerlo durante toda la película. Pero en verdad eso tiene también un límite. Yo creo que ese límite lo trabajé mucho. Vos sabés que el productor final de la película, el que hizo posible todo, la finalización de la película, es Eduardo Escófano, que es uno de los sobrevivientes, el que se quedó en el club, uno de los niños. Y él fue el productor y el que estaba al lado mío, casi como un codirector, te diría, pero no lo llevó a hacer, pero estaba viendo todos los cortes, iba viendo todas mis partes, entonces era fundamental tenerlo a él y ir viendo eso, ¿no? Ir viendo claramente no caer en ese lugar terrible, digamos, ¿no? Para esta historia. Entonces, obviamente que, como bien decís, el misticismo es un camino que a mí me llevó a armar recursos en base a eso que me parece mucho más potente que caer en ese lugar común, ¿no? Bueno, ahora entonces los que puedan ver el documental se van a encontrar con una historia que los que no la conocían, no las conocíamos, yo tampoco me incluyo, les va a parecer de película, de leyenda, que se puede hacer una ficción tranquilamente con esa historia, porque es impresionante. Se va a encontrar con unos músicos que, así como hoy diríamos, zarpados, porque unos músicos Totalmente. increíbles. Va a conocer, además del chamamé, otros ritmos del litoral que están presentes en la película
a ver, un rescate de una historia que para los correntinos es muy importante y que para el resto del país está como oculta, al menos que, insisto, sean chamameceros o bien del palo del folclore, pero es la historia es un rescate necesario, digo, para la región. Así que, nada, a mí me pone contento que haya gente como vos, Marcel, así como hay de otras provincias que se dedican a rescatar y a contar las historias de sus lugares, de sus provincias, que son las historias que de otro modo no nos llegarían. Y que un festival como el FESAL se haga eco, ¿sí?, de este tipo de historias para programarlas en su ciclo, ¿no? Teniendo tanta llegada. Si tengo tiempo para una Déjame pregunta decir, más, sí. o déjame decirte algo en relación a eso antes que terminemos, porque en verdad el chamamé siempre fue negado y siempre va a ser negado. Dentro de la intelectualidad, segundo punto, dentro de la intelectualidad, el folclore o el folclorismo está mal visto y sin embargo me parece que ahí hay una línea que a mí me interesa mucho jugar, digamos, ¿no? En esta cosa de lo folclórico como malo, como antiestético, y en realidad estamos mirando como estéticas afuera para reventarnos, ¿no? Sin embargo, esta es una peli, creo que es una peli completamente regional, con estos colores, con este ritmo, con esta forma, con la forma que nos sale. Y por otro lado, te quiero decir una cosa del FESAL, por favor, déjame decírtelo, porque en verdad yo aprendí, ¿sabes qué, Ulises? Y me parece que vale la pena para los más jóvenes de que no hay que hacer película para festivales, ¿sabes? Que hay ciertos verosímiles de festivales que la están haciendo mierda al cine y que en verdad es una cagada que ya desde el guión se empiecen a formatear películas para ciertos festivales o te comen la cabeza. A mí me pasó con Se Escucha, que anduvo por todos los festivales del mundo, pero yo sabía que mi objetivo de esa peli eran festivales. Y eso fue lo peor que me pasó, o lo peor que me pasó en la vida, te diría, autoral, digamos, ¿no? Entonces, ser seleccionado por el FESAL, yo pero en serio, tengo 46 años y lo siento como un regalo, porque en realidad es consecuencia de algo que yo hice y no hice pensando para los festivales. Entonces, eso es, en verdad es un regalo, es sentirse honrado por algo que realmente creo que es cine y que realmente esto es como, ya es como un premio, digamos, poder que el FESAL pueda descubrir eso y que pueda seleccionarlo entre tantas películas, para mí es un honor. Bueno, Marcel, gracias por el tiempo, gracias al FESAL por la invitación para realizarte la entrevista y poder charlar sobre 8989, que como dijimos está en la competencia argentina, y todo el resto de las películas se van a poder ver a través de la plataforma de Octubre TV. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado y espero que disfruten de la película.